Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta ocasión quería hacer un video corto, más que nada informativo. Bueno, viendo la foto en pantalla, qué lindo encuentro fue el de Colón. También el de Barcelona, lógicamente, fue un excelente. Ambos han sido muy trascendentales, me parece, para la comunidad terraplanista o la comunidad que tal vez intenta entender un poco más el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Eh, a ver, el video de hoy venía de la mano de un video que vi hace un par de semanas atrás en el canal de Colanilates. Sí, vamos a refrescarlo. Colanilates, gran canal, un maestro total. Y justamente él, a raíz de un canal que seguimos juntos, Red Pill Philosophy, la famosa píldora roja de Matrix, y justamente él hablaba, ¿no es cierto?, el de Red Pill, y después Colanilates lo hace mejor, me parece, lo hace más entretenido, más llevadero, y con ciertos aportes de creatividad propia. Hablaba de la famosa noticia de Auguste Piccard, ¿sí? Aquella persona que muchos de nosotros empezamos a conocer a través de la investigación de la Tierra plana, con el lanzamiento de su globo, llegando a unos más o menos 12 a 14 a 15 kilómetros de altura y reportando un disco plano con los bordes hacia arriba. Obviamente no porque sea así, porque desde 15 kilómetros, además en el lugar que él se lanzó, no verías ningún borde. En el caso de ser así, la gente malinterpreta, habla siempre, las preguntas siempre es ¿dónde está el borde? Y yo por lo menos soy de los que dicen no hay un borde, hay un límite. Borde refiere a algo geométrico, físico. Límite refiere a algo conceptual. Los límites para nosotros son burocráticos, son políticos y son militares. No porque la NASA mande militares, sino porque los militares mandan militares a la Antártida. Después sí, también hay límites climáticos, también hay límites geográficos, al menos como ustedes sabrán y ven en pantalla, la Antártida es el continente más elevado en promedio, con más de 2000 metros de altura. Cuando uno muestra las fotos de los icebergs en la costa o de grandes bloques de hielo, eso simplemente es, ni bien uno pisa la costa antártica, ¿sí? El problema de la Antártida para llegar a un supuesto borde, entre comillas, es cuando te adentras. Ahí sí se vuelve con los bordes hacia arriba, pero por las cadenas montañosas, no por otra cosa. Entonces, ¿no? Acá se marca los 50.000 pies. Recordemos que un avión comercial vuela a 30.000 pies. Llegando a 52.000 pies, dice por ahí. Bueno, acá está toda la historia oficial desde lo que fue el reporte en 1931, en agosto, en la revista Science, me parece, Mechanical Science, una cosa así creo que se llama, ¿no? Parecía un disco plano con el borde hacia arriba. Yo creo que él estaba viendo los efectos de la luz al atravesar las capas atmosféricas y lógicamente al ser más frío arriba, la luz se comporta distinto que cuando está en un medio más cálido, ¿sí? Sobre todo a lo que es la superficie de la Tierra. Obviamente voy a poner este video ¿no? Ahí está la altura. Voy a poner este video en la caja de comentarios para el que lo quiera ver de manera continua y de manera completa, ¿bien? Pero el punto cuál es, ¿no? Acá es donde se marca la originalidad del testimonio de Auguste Piccard. It seems a flat disc with upturned edge, ¿bien? Ahora, cuando uno va a Wikipedia, esa frase la han cambiado. Esto obviamente nos habla de por qué también nosotros nos llamamos revisionistas históricos a la hora tal vez de cuestionar ciertas cosas. Porque aquella carta de Steve Jackson, que habla de lo que se habla en 1984, de lo que se habla últimamente también por muchos historiadores que nos han quitado o nos han modificado años de nuestra historia, acá lo podemos evidenciar en tiempo real y en nuestra propia época,
cómo nos van cambiando la historia. Claramente, desde la época de Gutenberg, cuando creó la prensa, ¿no? La imprenta, la prensa, justamente lo que te aplasta, ¿no? Lo sabrán muchas personas de los medios, cuando la prensa se te pone en contra, te aplasta inventando cosas que no son verdaderas. Antes, cuando se escribía en papel y mucho antes en piedra, lo único que te quedaba por hacer era destruir el documento. Ahora, en la era digital, simplemente se puede modificar, y la gente que quiera acceder a esa información, lamentablemente no es que no va a acceder simplemente al original, sino que va a creer que siempre la original fue la modificada, lo cual es altamente peligroso para un mundo que busca vivir en libertad, sobre todo de expresión, ¿no? Entonces, de hecho, hoy por hoy se va reportando por las redes de la noticia, o mejor dicho, de la información presente que se encuentra en Wikipedia, en donde supuestamente este muchacho, Auguste Piccard, también colega de Wernher von Braun, colega de, o conocido de todos los de la NASA, de los de Disney, de la masonería y no, de siempre de los círculos de poder, supuestamente ya no dijo más eso. Entonces la gente, cuando uno le dice, no, porque Auguste Piccard dijo tal o cual cosa, porque nosotros esta información la tenemos conocida del 2015, por ahí, uno va hoy en día y cuando lo busca, encuentra que no está. Repito, voy a dejar el enlace a este video para que lo vean completo, es interesantísimo y es muy buena la explicación que hace el maestro de Colanilates y cómo lo compara, ¿bien? Y la pregunta que él mismo hace, que es la que hacemos todos, ¿por qué tanta preocupación, por qué tanta manipulación para una teoría que supuestamente no se sustenta por sí sola, ¿no? Pero esto me lleva también a un revisionismo y a un dato muy interesante que tiene que ver con la curvatura de la Tierra, al igual que este artículo. Solamente que es un caso más cercano a nosotros, los que estamos en Latinoamérica, los que estamos en Sudamérica específicamente. Popular Science era la revista, Science and Mechanics, dije yo. Y es que, bueno, un dato de color, déjenme decirles que la revista Popular Science nos da pie a comentar que hace mucho tiempo atrás, previo a que el hombre llegase a la luna o mandara algún satélite o todo ese tipo de fantasías que el heliocentrismo ha provocado, ya tenían en su época, ¿sí? Esto también está online, espero que no lo hayan modificado, por eso siempre es bueno mantener los originales en papel. United Air Force 380 Square Miles Camera. Ya en esta época, que se tomaba para relevamiento de mapas cartográfico, ya se tenía, ¿sí?, lo que es lentes esféricos para abarcar mayor cantidad de campo. Uy, miren las ciudades ahí abajo, qué similar se ve en proporción y tamaño a esas fotos de la actualidad desde la supuesta Estación Internacional Espacial, pero esto está lanzado con un globo. Entonces, vayamos haciendo esa relación. Y estamos hablando de un artículo bastante viejo. Esta era la cámara, ¿ven el lente? Como los de hoy en día, pero grandes. Obviamente, es simplemente eso que ustedes estaban viendo acá. Es simplemente a la altura prácticamente de un avión comercial, ¿eh? Imagínense en un globo aerostático, de los que muestran el horizonte plano, a 36, a 40 kilómetros de altura, que son más o menos unos 120.000 pies y más también. Imagínense lo que pueden abarcar para hacernos creer que la están tomando desde 400 kilómetros de altura. Pero justamente este es el lente, ¿sí?, que hacía ver, ahí lo pueden ver, miren, el lente que proporcionaba la esfericidad falsa de la Tierra, la curvatura de la Tierra. ¿No? The sky unfolds its mystery. El cielo despliega su misterio. Ahí están los globos y demás. ¿Sí? Acá podemos ver una cámara en el canal de Flat Earth Addict que llega a los 121.000 pies y obviamente el horizonte plano.
A veces se tiene la percepción circular por cómo los lentes están compuestos. Siempre lo he dicho, siempre lo menciono y siempre muestro el artículo de OptiWiki, que espero que no lo modifiquen, en donde se habla de que la imagen resultante siempre va a ser circular. Es más, dice obviamente circular, porque la luz, al entrar en un lente que no es plano, que es justamente convexo, tiene distintos puntos de entrada y de llegada, y por lo tanto la interpretación de la imagen siempre va a ser circular. Bien, entonces, en fin, no me quiero extender. Les decía, vean el video este completo, está buenísimo, y tengan en cuenta estos pequeños datos que le aporto encima. Ahora, hoy quiero compartir cómo van modificando la historia en Wikipedia, y con algo que demostraría y pondría bastante en problemas a la curvatura de la Tierra, mientras que vemos el 666 de Google en el día de San Patricio. Que de hecho hay una logia, la logia St. Patrick de la masonería. ¿La conocen? St. Patrick Masonic Lodge. Famosos masones. Abbott y Costello, uy, miren, eran masón. Uy, miren, Buzz Aldrin, ahí con el pin masón. La gente del Apolo, rabinos judíos, militares, fundadores de la Royal Society de Londres, posteriormente participantes de la Royal Academy de Londres, los que nos implantan a nosotros la ciencia, con los que no se pueden discutir, ¿no? Ellos mismos lo dicen a través de esta película. This is the Royal Academy of Science. We don't need to prove anything. Ahí veíamos, en fin, acá hay muchos, y hay muchos deportistas. El capitán Joseph Banks, que justamente estuvo con el capitán Cook tratando de sacar la distancia de la Tierra al Sol, y además el que le dio la vuelta 3 veces a la Antártida sin poder salir, ¿no es cierto? Políticos, ¿sí? Escritores, músicos, deportistas, como dije, militares, mucha gente de influencia, mucha gente de influencia. Uy, el propio Churchill. Miren ustedes que hacía el símbolo de esa famosa B de la victoria, que son 2 cuernos dados por el mago Aleister Crowley, que lógicamente era el maestro del fundador del Jet Propulsion Laboratory, de Jack Parsons, que a su vez estaba en contacto con Ron Howard, fundador de la Scientology, y además con Wernher von Braun, la familia Disney, y el árbol genealógico sería más grande del mundo, prácticamente los de la masonería. Miren ustedes, motociclistas, y sí, claramente el príncipe Edward, el duque de Kent, el que hoy es el director supremo, maestro supremo de todas las supremacías, de todas las logias supremas de la masonería. En los festejos de los 300 años lo podemos ver. Miren, más astronautas del Apolo 7, y continúa, incluso hasta arzobispos. Acá hay un lindo clan familiar. Miren el famoso John Glenn, al que se le ve la primera burbuja falseando estar en 0 gravedad. Estaba inundado directamente dentro de su nave. Fíjense ahí la burbujita ascendiendo. Miren ustedes, otro masón más. Bueno, se quiso, el del Apolo 1, ya en el Apolo 1, ¿no? Que también participaban en las Gemini y en las Mercury. A lo prendieron fuego por cuestionar el programa Apolo, igual que a igual que a otros más. Y así continúa. Hay mucho. Apolo 15 también, claro, amigo. Si no, ¿cómo vas a ir al espacio si no sos masón? Aunque, no, hasta el piloto del famoso X-15, el avión que ha superado incluso hasta el turismo espacial moderno, sabiendo que no se puede salir a ningún lado y viéndose el horizonte plano en este vuelo también, para aquellos que tienen dudas. Perdón por esta pequeña desviación. Gente que ha hecho efectos visuales desde la primera época. Esto estaba donde la persona está colgado, está simplemente a 1,5 metros del piso. El resto está compuesto analógicamente, no digitalmente.
No, no se podía falsear la luna porque en esa época no había tecnología CGI. Estudien la historia de Hollywood, muchachos. Tengo muchos videos al respecto. Y obviamente finaliza con Pinocchio, el que miente que le crece la nariz, como la NASA y muchos otros más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si esta gente miente con respecto a la curvatura de la Tierra una vez más. ¿Les parece? Vamos entonces a ello. Barolo. Lo he mencionado muchas veces. Richard en el canal de Hasta lo Más Alto tiene un gran directo sobre el Palacio Barolo. Se los recomiendo. Voy a dejar el link en pantalla, pero es este. El directo se llama Subjetividades Espaciales, Puente de Luz. Hay un muy buen análisis acá hecho con buena data y demás. Y justamente, ¿no? Siempre estas controversiales visiones que nos proporciona al equivalente del lago Michigan, Chicago, entre Colonia y Buenos Aires. Pero este es aún más extremo, porque este es entre Montevideo y Buenos Aires, ¿sí? Montevideo, vamos a Google Maps. Vamos a tener en cuenta algo, ¿no? O sea, estamos hablando de, vamos a tomar la distancia de Montevideo, ¿sí?, a Buenos Aires. Más o menos hay unos 200 kilómetros de distancia, 205, 202, depende. Hay algunos que hablan de 218, de palacio a palacio, porque claro, Palacio Barolo era en Buenos Aires, pero también estaba el Palacio Salvo en Uruguay. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos dice Wikipedia hoy por hoy? Nos dice que el Palacio Barolo fue el edificio más alto hasta los años 30, con una altura de 100 metros, ubicado sobre la Avenida de Mayo, bla bla bla, el más alto de América del Sur, igual que su hermano gemelo el Palacio Salvo, construido por el mismo arquitecto en Montevideo. En el 97 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Incluye numerosas analogías y referencia a la Divina Comedia del poeta Dante Alighieri. Fue pionero en el uso de hormigón armado, no Dante, sino el arquitecto. Fue pionero en el uso del hormigón armado dentro de un peculiar estilo ecléctico. En la cúspide posee un faro con 300.000 bujías. Tiene 100 metros de altura y ocupa una superficie de 1.365 metros cuadrados y su frente es de 30,88 metros cuadrados. Cuando uno va a la historia, empieza a leer muy linda, hermosa historia, hermosos edificios, bla 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 bla. Pero justamente hoy por hoy hacen un comentario muy interesante con respecto a la curvatura de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque justamente estos dos palacios, el Salvo en Uruguay, en Montevideo, y el Barolo acá en Argentina, en Buenos Aires precisamente, tenían dentro de toda esa simbología y simbolismo, masón de hecho, ellos buscaban a través de sus faros crear lo que se denominó un puente de luz. O sea que desde ambas costas se vieran la luz de los faros. Entonces, dentro de esas curiosidades, si uno va en el Palacio Barolo ni se menciona, pero si uno va al Palacio Salvo, ¿sí?, al equivalente en Montevideo, el Palacio Barolo en Montevideo, si uno va al Palacio Salvo y busca la parte donde dice Puente de Luz, es muy llamativo, ¿no? Porque dice: la idea original del inmigrante italiano Mario Palanti, arquitecto de ambos edificios, era unir las dos ciudades con un puente de luz. Obviamente la referencia al luciferismo.
sobre el Río de la Plata, desde los faros ubicados en las cúpulas de ambos edificios con señal de bienvenida a la región del Plata. Finalmente, dice acá, finalmente, por error de cálculos, las luces de ambos faros jamás pudieron encontrarse. Es difícil creer que estas magníficas edificaciones y la gente que ha participado, y además siendo masones, le hayan errado los cálculos para encontrarse las luces formando un puente. Es un poco, hay que ser muy estúpido para creer esto. Es la misma simbología, o mejor dicho, analogía de aquellos que nos dicen que los antiguos eran maravillosos constructores, políticos, economistas, agricultores. Todo el mapa celeste que utilizamos en la actualidad viene de las antiguas civilizaciones. El ciclo de Saro para predecir eclipses lo usa el señor Spenak de la NASA misma, acá lo pueden ver en pantalla. Pero eran tan estúpidos que no sabían dónde vivían y por eso todas sus cosmologías eran de una tierra plana. Bueno, esto es la analogía moderna a través de estas edificaciones, ¿no es cierto? Primero hay que dejar en claro algo. Este es un edificio masón, ¿sí? Es un edificio masón. Y segundo que hay que dejar claro es que sí se veían las luces de costa a costa. Entonces vamos a ir acá a la gran esfera, a la de Google Earth Sphere, y vamos a poner Palacio Barolo. Oh, miren qué linda animación. Wow, más realista que la NASA. Palacio Barolo, ¿sí? Este es el equivalente en Buenos Aires. Obviamente en su época, en la década de 1920, todos estos edificios no estaban. De hecho, todos estos edificios que se ven y un poquito más son los que ponen bastante en aprieto a la curvatura de la Tierra cuando se ven desde Colonia. Pero este es el Palacio Barolo y vamos a tomar la medida aproximadamente en su equivalente. Entonces ahí estamos en el Palacio Barolo. Que es este que está acá, que obviamente hay 203 kilómetros, 202,96, 203. Acá los satélites de Google Earth no llegan a levantar en 3D. O será que los aviones de Aerogrid en realidad son los que no llegan, o Uruguay no le da el costo para pagar ese servicio 3D de Aerogrid. Pero eso es un poco lo que se hacía en aquella época de comunicar en un puente de luz. Seguramente estarán pensando a mitad de camino, pero la mitad de camino son justamente 101,48 kilómetros, lo cual también para la curvatura terrestre es una barbaridad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno va acá, sistema métrico, 203 kilómetros para vamos a poner 140 metros de altura. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente sobre el nivel del río, acá se puede ver que está, sí, la cámara está a 74 metros, pero acá abajo se ve que está a 40 metros sobre el nivel del río. Y en el caso del el Palacio Barolo está sobre el nivel del río a aproximadamente sí, está más o menos 39, 40, está a 40 metros, así que 100 metros de los edificios más 40 son 140. Entonces 203 kilómetros, 140 metros de altitud. Estamos hablando de, en total, digamos, la caída de curvatura es de 3.230 metros de punto a punto, ¿sí? Punto A a punto B. Como uno está a 140 metros de altitud, digamos que oculto por detrás de la curvatura se encontrarían 2.03 kilómetros, o sea, unos 2030 metros ocultos detrás de la curvatura de la Tierra a esta altura. Con la mentirosa refracción estándar, que está mal interpretada. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de que
cuando ustedes ven este número, ellos lo que intentan decirnos es que si vemos objetos donde no deberían, es porque la curvatura de la Tierra, es porque el radio de la Tierra se extiende más y entonces la superficie es más plana y por lo tanto los objetos aparecen más acá. Si no, se contrae. No, la Tierra está fija y mide siempre lo mismo y el suelo siempre es plano. Lo que sucede es que la luz, cuando atraviesa un medio, como vemos en pantalla, la propia NASA nos aconseja tener observaciones arriba de los 15-20 grados sobre el horizonte cuando hacemos observación astronómica, o podríamos decir a larga distancia también. ¿Por qué? Porque en ese gradiente todo se distorsiona por la resolución angular, la perspectiva, los cambios de temperatura en el aire, que son los gases que atraviesa la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en un montón de videos. No es que los objetos desaparezcan por la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, esto es una mentira. De hecho, el propio Mike West debe admitirlo. Tiene y lo admite. Conclude this point by saying that you've accepted that it was based on an assumption. Do you still maintain that position? Well, it's the standard model of the Sorry, world. the standard model has no scientific backing. It is an assumption, correct? Well, it's the standard model. Sorry, the standard model has no scientific evidence. You only assume a value of R. Correct, Mick? For crying out loud, man. Yeah. Right. Correct, Mick? For crying out loud, man. Yeah. Right. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando que oculto habría unos 1670 metros, ¿sí? Con esta refracción estándar mentirosa. Y 2030 metros sin la refracción estándar mentirosa. El edificio actualmente más alto del mundo está en el orden de los 845 metros. Ni en la modernidad se podía ver estos haces de luz saliendo de una cúpula a la otra cúpula. Incluso a mitad de camino estamos todavía en una especie de 206 metros oculto o 271 metros oculto. Entonces los edificios no tenían más de 100, 105 metros, dependiendo si se cuenta hasta la antena, hasta la cúpula, hasta el faro. No creo, o sea, no seamos estúpidos de creer que esta gente, además proveniendo de la masonería, que significa constructor, la palabra mason, van a ser tan estúpidos de querer hacer algo y, en 1925 nos damos cuenta de que la curvatura de la Tierra nos impedía lograr esto, pero bueno, ya está todo hecho. Estamos hablando de algo que ha costado en su momento, en su moneda nacional de la época, millones de pesos. No estábamos hablando de una horita así nomás. Estamos hablando, bueno, lo vamos a ver más adelante, justamente de palabras propiamente del administrador del Palacio Barolo, todo lo que se tuvo en cuenta, de dónde venían. La obra costó 4.500.000 en moneda nacional de su época. Estamos hablando de mucho dinero como para... Miren el masón de Sarmiento, ahí figura el masón Sarmiento en el billete. El padre de la educación argentina, sí, claro, de la esclavitud y de el modelo darwiniano / malthusiano de el negro y la mujer es inferior. Entonces, no seamos estúpidos de creer que se hizo todo esto para decirnos después que la curvatura lo impedía. Vamos a continuar porque no se olviden que este video va de la mano de reescribiendo la historia, ¿sí? Vamos a continuar. Bien. Entonces, ¿ustedes creen que esta gente va a ser tan estúpida de no tener en cuenta este dato cuando ya supuestamente
desde hace 500, no, desde hace 2300 Eratosthenes ya sabía el diámetro de la Tierra, la circunferencia de la Tierra. Entonces, ¿ustedes creen que esta gente va a ser tan tonta de hacer algo y después se dieron cuenta que por errores de cálculo se dieron cuenta de que no podemos unir el puente de luz? No pudieron jamás encontrarse. Déjenme decirles que sí se encontraron, y eso es porque la Tierra es plana. Y para ello déjenme simplemente, y hay muchas historias al respecto, incluso hasta hay una historia deportiva que se menciona en el canal de Richard, en donde una pelea muy famosa, Argentina tenía comunicación con Estados Unidos y mucha gente se aglomeró se aglomeraba, por ejemplo, en los edificios del periódico La Nación para recibir la noticia por las apuestas y todo eso, ¿no? La noticia inmediata. Pero para la gente de Uruguay, como no tenían comunicación con Estados Unidos, a 92 años de la épica pelea entre Firpo y Dempsey, si la luz se prendía color verde, ganaba Firpo. Si se ponía, algunos dicen blanca o roja, era Dempsey. Y es más, hubo una luz verde antes de tiempo y luego se recuperó el boxeador y terminó ganando el que mucha gente no quería que ganara. La cuestión es que hasta esas historias están dentro de la conexión de las luces de costa a costa. Acá tenemos justamente, además de que Camino al Cielo, 100 kilómetros, dice, en la parte alta de la torre ha sido colocado un faro de fabricación italiana, Salmoiraghi, con un espejo parabólico de 920 milímetros, con un alcance aproximado de 100 kilómetros, con una lámpara de 100 amperes rotativo, y además tenía 300.000 bujías. Ya ni siquiera 100 kilómetros podría alcanzar por los cálculos que mostré anteriormente. E incluso, para cerrar este directo, me gustaría hacerles escuchar por gente calificada. Primero que, ¿no? Si yo pongo, incluso primero si pongo así, Palacio Barolo Masonería, masónico, obviamente hay muchos artículos, incluso del Clarín mismo. Una logia masónica y el infierno del Dante en la historia del Palacio Barolo. Acá pueden ver, incluso ver toda el que tiene la posibilidad de acercarse, desde ya que están invitados a verlo. Es una obra arquitectónica muy interesante de analizar, ¿no? Edificios misteriosos, porque está en inglés incluso este video. Y acá lógicamente está el guía al faro apuntando. Ya no tiene mucho sentido por toda la altura que hay en la ciudad. Pero, ¿no? Brought to you by a brotherhood bounded with the great legacy, ¿no? Traído a ustedes por una hermandad unida con el gran legado ¿de qué? Del Palacio Barolo. Hay un video muy interesante, como les decía. Son 2 partes de 10 minutos cada una, pero les voy a dejar solamente la parte en donde se habla y se ratifica lo que es la conexión masónica, y luego la conexión entre ambas costas, viéndose el faro de luz. Ahí va. Estás viendo Vida y Vuelta. Cuarto círculo, en el que se encuentran los avaros y pródigos, y la descripción de Virgilio de lo que es la verdadera fortuna, a la cual relaciona con un ángel que Dios le ha dado para equilibrar todo. Según René Guénon, en su tratado sobre el simbolismo de la Divina Comedia, Dante pertenecía a una orden llamada Fede Santa. Es propio de los iniciados en este tipo de órdenes secretas encriptar entre números diferentes mensajes simbólicos y utilizar mensajes ocultos tras las palabras. Este tipo de libros son llamados libros de iniciación y tienen distintos niveles de lectura, vinculados al mundo de lo simbólico. Lo vemos muy claro en la obra de José Hernández, El Martín Fierro, que a simple vista parece ser un relato gauchesco, pero esconde algo más. El poema está dividido en 33 cantos, como 33 son los grados jerárquicos de la masonería.
también esconde claves sobre el conocimiento en el canto 11 y en el 22. Y si leemos el otro costado de este libro, descubriremos lo que los masones llaman camino de iniciación para el honor y la sabiduría. Con el paso de los años, los arquitectos masones pasaron a esconder sus más preciados secretos a la vista de todos, colocándolos en escrituras edilicias, para que otros masones entendieran qué edificios pertenecían a los que llamaban sus hermanos. El Barolo es un ejemplo concreto de esto. El Barolo es un ejemplo concreto de esto. Toda su arquitectura está sostenida por una encriptación numérica pensada con fanatismo y casi de manera obsesiva. Palanti llega a América y empieza a diseñar continuamente templos. En los libros que tenemos de Palanti, la mayor parte de su primera obra, hasta el año 10 más o menos, son todos templos de distintas naturalezas sobre la cumbre de una montaña. La montaña es la montaña del Purgatorio. Desarrolla unos cuantos templos y creo que de ahí en más empieza a conectarse con distintos arquitectos que pensaban como él o distintos arquitectos que pertenecían a cofradías afines a la de él, como la del arquitecto Prince. La imagen de lo que hoy conocemos como Facultad de Ingeniería, que en ese momento se construye con finalidad de ser Facultad de Derecho, la de las Heras y Pueyrredón, lo que termina construyendo Prince con sus colaboradores Palanti y Gianotti. Es un edificio que es una cuarta parte de la altura que iba a tener. O sea, él siempre pensó en altura. Por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires la pensaba más o menos de 200, 250 metros. Él viene como una orden, como representante de una orden que era la Fede Santa. Él viene como una orden, como representante de una orden que era la Fede Santa, a la cual había pertenecido Dante Alighieri. Él viene con un encargo de construir un templo que significara de alguna manera el mundo del Dante. Él viene con un encargo que pertenece a una orden llamada Fede Santa. Recordemos que el modelo heliocéntrico está perpetuado por la Fede Santa, por la Iglesia, ¿sí? Kepler, Copérnico, Newton, Galileo, todos pertenecían a las órdenes de la Iglesia Vaticana, incluso Maximilian Hell, del cual nunca se menciona, que es la persona encargada de presentar los cálculos para determinar la distancia de la Tierra al Sol, pero asumiendo dos cosas: que Venus tenía el mismo tamaño que la Tierra, algo que jamás se ha comprobado ni demostrado, y asumiendo en los cálculos de paralaje que la Tierra era esférica. Si uno quita eso, ahí entonces la distancia de la Tierra al Sol es completamente otra. Además de que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño y por lo tanto por paralaje, si uno te da uno, el otro te da lo mismo, si querés hacerlo de esa manera. Entonces, porque esto, la distancia de la Tierra al Sol lo hicieron a través del tránsito de Venus y demás, en otro video se los contaré, pero siempre tienen la misma firma y siempre está la misma orden y siempre los que encargan este tipo de cosas son los mismos. De hecho, como menciona Walter Bate, no hay que olvidarse que la masonería está creada por los jesuitas. Y los herederos de los detalles templarios son los jesuitas. Ahora, los jesuitas, por supuesto, son los que detrás de las escenas controlan muchas cosas. Ellos fueron fundados el 15 de agosto del 1534, fueron fundados por Ignacio Loyola y fueron aprobados por el Papa el 27 de septiembre del 1540. Aquí tenemos la institución de la organización de Loyola por el Papa. Hay algunas semejanzas interesantes que encontramos aquí. Aquí, por ejemplo, hay una semejanza considerable entre los grados masonas y los jesuitas.
Los jesuitas pisan de cierta manera y muestran la rodilla porque Ignacio Loyola se presentó de esta manera en Roma y pidió por la aprobación de la orden. Entonces, esto es lo que hacían y esto es lo que la masonería hace. Entonces, allí tiene la conexión. Entonces, ¿quién existió primero? ¿Los francmasones o los jesuitas? Los jesuitas existieron primero, por supuesto. Aquellos son los peores de los católicos, los inquisidores, los jesuitas. Son simplemente el ejército de Roma para la soberanía terrenal del mundo en el futuro, con el pontífice de Roma por emperador. Es una orden poderosa. Friedrich von Hardenberg dijo: nunca antes en el curso de la historia del mundo había aparecido una sociedad parecida. Hasta el antiguo Senado romano no hizo planes para dominar el mundo con tanta certeza de lograr éxito. Ellos quieren el dominio del mundo, con el Papa entronado como el gobernador universal. Interesante. Esto es lo que los jesuitas mismos tenían que decir. El confesor del Papa tiene que ser un jesuita. El Papa mismo tiene que ir a un jesuita para confesarse. Cita del Imperio Vaticano. Todo lo que digo es una cita. Este hombre es Jean-Baptiste Janssens. Él gobernó de 1946 a 1964. Sin embargo, pueden ver que esta fotografía fue tomada por el periódico Saturday Evening Post en el 1959. Y estas son las organizaciones que él tiene bajo su mando. Él controla las siguientes sociedades secretas. La Orden Militar Soberana de Malta. Entonces, él está en control de todos los caballeros de Malta. La masonería del rito escocés Shriner, la Orden de los Illuminati, los caballeros de Columbus, los caballeros del Ku Klux Klan, B'nai B'rith, la Nación del Islam y su ejército privado llamado el Fruto del Islam, la Comisión de la Mafia y el Opus Dei, junto con un montón de fraternidades menores. Así que cada una de estas sociedades secretas está controlada por los jesuitas. ¿Cómo las controlan y cuál es su objetivo? ¿Y quién es un miembro, por ejemplo, de los Caballeros de Malta? ¿Quién hoy en día es miembro de los Caballeros de Columbus? ¿Quién es miembro de B'nai B'rith? ¿Quién controla el Fruto del Islam? ¿Quién controla Opus Dei? ¿Quién controla Calavera y Huesos, por ejemplo? Y todas las otras sociedades secretas, ¿y cuáles son sus blancos? Eso es lo que tenemos que descubrir. Recuerde que Roma quiere ganar nuevamente el dominio total, y si ellos son el centro de la teología templaria, entonces ellos quieren controlar el mundo por el dragón. Son ellos los que gobiernan el mundo. Una cita después de otra, lo estoy leyendo. Además, el Papa tiene miles de agentes secretos en el mundo. Estos incluyen a los jesuitas, a los caballeros de Columbus, caballeros de Malta, Opus Dei y otros. El servicio de inteligencia del Vaticano y sus recursos en acción son los mejores al mundo. Hasta Dave Hunt, un historiador bautista americano, dice eso. Entonces, miremos a algunas de estas instituciones. Veamos a los francmasones. El gran diseño expuesto dice: la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnificente y efectiva para cumplir sus propósitos entre los protestantes. Ahora, seguramente, los miembros mismos de la masonería deben estar engañados porque si ellos lo vieran, no lo harían, ¿correcto? Entonces, realmente la orden está siendo usada y ellos mismos están siendo engañados. Y solo dentro de la orden, arriba, en grados más elevados, están aquellos escogidos que saben. Y ellos son controlados por los jesuitas por Roma. Y este poder debe estar en control en tu país, como también en el mío. Entonces, eso por un lado, para que quede claro de que quiénes son o quiénes fueron los que construyeron y financiaron esto. Y además que en Moral and Dogma, el libro que se lee cuando uno asciende al grado 33, una de las tantas interpretaciones, porque depende del grado que uno va adquiriendo, las interpretaciones de los símbolos pasan a ser otros.
Obviamente en la religión católica tal vez los bajos grados piensan que Jesús es una persona de carne y hueso, y en los altos grados representa el sol, ¿no es cierto? Entonces cuando uno va a Moral and Dogmas, con lo que nos encontramos con respecto a cómo diseñaban los masones, ¿no? Que la palabra mason significa justamente constructor, no se puede olvidar que, ¿sí? Como bien acá está descrito, dice lo que está subrayado en rojo, dice: el cuadrado es un ángulo recto formado por dos líneas rectas, se adapta solo a una superficie plana y pertenece solo a la geometría, la medición de la tierra, que es la trigonometría. Lo que está en azul, que refiere al compás, dice: el compás describe círculos y trata la trigonometría esférica, la ciencia de las esferas y los cielos. Pero la tierra es plana, el cielo es abovedado, cúpula. Bien, así que no creo que le hayan pifiado en los cálculos. De hecho, para ir cerrando este video, porque no he llegado todavía al final, vamos a escuchar la segunda parte donde se menciona este pequeño detalle de si se veían o no se veían las luces de los faros. A ver, ¿qué nos dicen? Palanti realmente se enamora de Buenos Aires. El que está hablando es el administrador del Palacio Barolo, Roberto Campbell, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Y desarrolla una arquitectura muy agresiva y muy importante, y se conecta con el palacio, con la familia Salvo de Montevideo, y cuando culmina el Palacio Barolo le invitan a realizar el Palacio Salvo, que queda en la Plaza 18 de Julio. Es un edificio muy semejante, también culmina su obra con un faro, y tiene aproximadamente unos 110 metros de altura, y se decía que se comunicaban los faros entre las dos costas, entre la costa uruguaya y la costa argentina. Y se decía que se comunicaban los faros entre las dos costas, entre la costa uruguaya y la costa argentina. Bien. Ahora, ¿por qué arranqué hablando de reescribir la historia? Porque justamente cuando uno va al Palacio Salvo, que acá nos dice que le erraron, ¿no? Que no, nunca jamás pudieron encontrarse. Sin embargo, cuando uno va al Wayback Machine, este sitio para revisar historiales a lo largo de los años en páginas de internet, obviamente, si nosotros vamos hasta el 2016, no, acá por ejemplo vamos al 6 de diciembre de 2016, dice, por ejemplo, dice: Luis Barolo, quien quiso unir las dos ciudades con un puente de luz sobre el Río de la Plata desde los faros ubicados en las cúpulas de ambos edificios. Acá ya no dice por un error de cálculo, acá dice que quiso unir. Pero si vamos más atrás aún, octubre 7 del 2011, fíjense lo que decía: ambos edificios se inspiran en la Divina Comedia del Dante. La idea original es del inmigrante italiano Barolo, quien quiso unir el Río de la Plata con un puente de luz, ya que ambos palacios iluminaban la noche y su haz llegaba hacia la otra costa. Y desarrolla una arquitectura muy agresiva y muy importante, y se conecta con el palacio, con la familia Salvo de Montevideo, y cuando culmina el Palacio Barolo le invitan a realizar el Palacio Salvo, que queda en la Plaza 18 de Julio. Es un edificio muy semejante, también culmina su obra con un faro, y tiene aproximadamente unos 110 metros de altura, y se decía que se comunicaban los faros entre las dos costas, entre la costa uruguaya y la costa argentina. Y se decía que se comunicaban los faros entre las dos costas, entre la costa uruguaya y la costa argentina. Bien, entonces esto es un poco cómo se va reescribiendo la historia y cómo nos van manipulando. Por eso es importante siempre revisar la historia. No hay nada de malo en revisar la historia. Y después que cada uno saque sus propias conclusiones
tome una decisión por sí mismo. Creo que todos estamos educados, al menos dentro de este sistema perverso, con herramientas como para poder decidir por nosotros mismos. Gente, dicho esto, les dejo un saludo enorme. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, en YouTube o en la página oficial de NUR para Todos, para aquellos que quieran dar una mano. Patreon es una opción, la otra es PayPal y la otra es a través del correo electrónico, simplemente enviándome mensajes, información, datos, investigaciones propias y ese tipo de cosas. Las colaboraciones son de todo tipo. Espero que les haya servido este video, les dejo un saludo enorme y a seguir revisando la historia. If I say that the world is round and someone else says it's flat, let me just underscore, you don't need to be a scientist to know that the Earth is round. in other breaking news, the world is round, not flat. But I don't have much patience for anyone who denies that this challenge is real. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Current members of the Flat Earth Society in Congress, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We got some people at high levels of aspiration who are the Flat Earth. We have Flat Earth Caucus. How do we know the Earth is not flat? Shh.